clínicas en endodoncia con la doctora Gabriela Martín desde Córdoba, Argentina. La doctora Gabriela Martín, una muy querida amiga que nos ha acompañado anteriormente en esta aula, doctora en odontología por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, especialista en endodoncia desde el año 2002, docente en la Universidad Nacional de Córdoba en el área de rehabilitación bucal y endodoncia, directora de la carrera de especialización en endodoncia por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, directora de la carrera de especialización en endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, y un largo e interesante currículum. Esta tarde, además de la doctora Martín, y por invitación directa de la doctora Martín, también nos estará acompañando desde Italia el doctor Domenico Ricucci, lo que también es otro gran honor para COA y para Inteligencia Dental el poderlos traer para ustedes. Justo en estos días se están cumpliendo 10 años de que Biodentín llegó al mercado, 10 años de trayectoria clínica, y qué mejor que tener este evento para celebrarlo. Y que lamentablemente llega ese aniversario durante esta contingencia. Sin embargo, es una gran oportunidad para revisar las grandes posibilidades que estos materiales biocerámicos nos ofrecen en una odontología como la de hoy y como la que se viene para adelante. Muchísimas gracias, Gaby. Qué honor tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Joaquín. La verdad que para mí es un honor poder estar hoy con ustedes compartiendo esta presentación. La verdad que en esto, cuando el licenciado Joaquín Sánchez me invitó a preparar y a dar esta charla, empecé a prepararla y encontré un artículo muy interesante sobre la respuesta histológica del tejido pulpar y periapical a los materiales de silicato tricálcico. Este trabajo fue publicado por el doctor Domenico Ricucci, Gianluca Plotino y el doctor Grande hace 2 meses. Y entonces ahí cuando le escribí a Domenico, a Gianluca, y directamente los invité a que participaran de esta conferencia y sean ellos mismos quienes presenten su trabajo. Por eso, para mí hoy es un honor poder compartir con ellos esta presentación. 2 grandes de la endodoncia mundial. El doctor Ricucci, el mejor histopatólogo del mundo, que hoy está con nosotros. Gracias, Domenico. Gracias, Gianluca. Y en estos momentos de la pandemia mundial, donde todos... no me pasa la diapositiva. A ver. ¿Le puede dar clic en la imagen, por favor, doctora? Y ya posteriormente puede avanzar. A ver, acá. Y en estos momentos que estamos viviendo de esta pandemia mundial, donde todos debemos quedarnos en casa, es cuando más valoramos justamente estas conferencias vía web que nos dan la posibilidad de poder conectarnos, de poder compartir, aunque sea virtualmente, estos momentos, y no solo con la endodoncia, sino también con amigos de todo el mundo. Hoy estamos conectados desde México, con Italia, Argentina y toda Latinoamérica. Desde Argentina, mis compañeros docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y todos mis alumnos y equipo docente de la Facultad de Odontología de la UNE, de Corrientes, de la Universidad Católica de Córdoba, que yo sé que ahí están conectados. Y también quiero enviarles un especial saludo a mis queridos amigos mexicanos. A lo largo de estos años he tenido la oportunidad y el privilegio de conocer gente maravillosa de México, con quienes hemos estrechado una buena amistad
no solo por la endodoncia, sino por lo valorable de sus personas. Quiero enviarles un saludo a la gente de Oaxaca, de Guadalajara, de Mérida, de Sinaloa, Monterrey y a todos mis amigos mexicanos. Y bueno, ahora vamos al tema por el cual estamos hoy, el uso de materiales biocerámicos en endodoncia. Y permítanme mostrarles esta diapositiva, que fue la primera diapositiva con la cual comenzó el doctor Marcus Capasalo su presentación en la Asociación Americana de Endodoncia en el 2019. Donde él resaltaba las áreas claves de nuestra especialidad que están siendo hoy siendo el motivo de mayor estudio en nuestra especialidad, como son Vital Pulp Therapy, tratamiento para la conservación de la pulpa vital, endodoncia regenerativa, reabsorciones y el tratamiento de periodontitis apical. En esta presentación les voy a mostrar estos casos clínicos obturados con materiales biocerámicos. En una primera parte voy a mostrar casos clínicos y después va a continuar el doctor Domenico Ricucci con todo su aporte clínico histológico. Acá tenemos algunos cementos y selladores biocerámicos que están siendo usados hoy por los endodoncistas. Hay más en el mercado, pero puntualmente en esta presentación voy a hablar de estos, que son los que estoy usando hoy en mi clínica. ProRoot apareció en el mercado en el año introducido por el doctor Torabinestad, y a partir de ahí todos comenzamos a incorporar este agregado de trióxido mineral en nuestra práctica clínica por sus excelentes propiedades de sellado y de biocompatibilidad. También Angelus sacó los cementos a base de MTA. Biodentin en el 2009 se presenta como un cemento de silicato tricálcico con propiedades mejoradas en cuanto a su resistencia mecánica y en cuanto a la pigmentación, porque si había alguna con MTA, cuando se lo usaba cerca de la corona, teníamos algunos problemas de pigmentación. Y también actualmente tenemos el cemento de la firma Endosequence, que se presenta en 3 presentaciones, en una consistencia más masillosa, y el sellador, el BC Sealer. El BioRoot, Root Canal Sealer, que es el cemento, el sellador biocerámico de la firma Septodon, y BioSys Sealer de la firma Angel. Vamos a comenzar con este caso clínico, donde es una paciente de 15 años que se presentó con una pulpitis reversible, tenía dolor provocado al frío. Entonces, al comenzar a levantar el material provisorio, eliminar caries, hice una exposición pulpar. En ese momento decidí hacer una protección pulpar directa para darle oportunidad a la pulpa, que está vital, que continuara con el desarrollo radicular. Y en esto reside estos tratamientos de Vital Pulp Therapy, donde lo importante de esto es conservar la pulpa vital para permitir el desarrollo radicular. Acá hay otro caso donde hice una protección pulpar indirecta con Biodentin, también un paciente adolescente de 15 años de edad, donde se presentaba con una gran cavidad de caries, un dolor provocado. Luego de eliminar caries, obturé con con Biodentin. ¿Qué me permite este material? En estos casos, cuando el paciente viene con alguna sintomatología, puedo obturar toda la cavidad con este material, esperar unos días y luego hacer la obturación definitiva de la corona, con lo cual me aseguro que desaparecen los síntomas.
Y les voy a mostrar este trabajo publicado en 2012 en el Journal Dental Research, donde demostraron a través de estas microscopías electrónicas cómo es que se forma cuando se pone en contacto el biodentin con la dentina. Y se forma una zona de infiltración mineral con formación de estructuras similares a tags en el interior de los túbulos dentinales. ¿Por qué se forma esta estructura? Porque el biodentin, que tiene un pH elevado, produce una degradación del colágeno de la dentina interfacial, y esta degradación lleva a la formación de una estructura porosa que va a facilitar la penetración de altas concentraciones de calcio, grupos oxidrilos, óxidos de carbonato, con lo cual se forma una capa rica en iones carbonato. Esto es una imagen de autofluorescencia y con rodamina, donde se ve bien esta zona de infiltración mineral que se forma sobre la pared dentinal. Y acá vamos a un caso de un diente permanente inmaduro que fue tratada por la doctora Carla Vidal junto con el doctor Gabriel Aguilar, Oscar Lozano, Salas y Trigueros en México, y con gusto compartí con ellos y trabajé para esta publicación, donde en este caso en el cual el incisivo no había desarrollado totalmente la raíz, completado su formación, los doctores irrigaron, desinfectaron el conducto en una primera etapa con hipoclorito al 2,5, usaron Endovac, y hicieron una sesión intermedia con hidróxido de calcio, y luego para la obturación hicieron un tapón apical con biodentin, y el resto del conducto fue obturado con AH+, gutapercha y una compactación vertical con onda continua. En los controles, a los 6 meses, a los 18 meses, vemos cómo están los tejidos periradiculares, una adecuada reparación de la zona periapical. Y acá me detengo un poco y me pregunto, ¿cómo es que este material biodentin, al aplicarlo sobre la pulpa, como fue en el caso de la protección pulpar directa, al aplicarlo sobre la dentina, en el caso de la protección pulpar indirecta, en este caso de apexificación, donde entra en contacto el biodentin con ligamento periodontal y hueso, ¿cómo es que este material tiene la capacidad para inducir una respuesta en estos tejidos que son diferentes? Unos son tejidos conjuntivo fibroso y otro tejido mineralizado. Y permítanme ahora, les voy a... acá me apareció un casito. ¿Por qué estos tejidos tienen la capacidad de inducir una respuesta? Porque son materiales bioactivos. La bioactividad fue descrita por el doctor Larry Hentz en 1969 como la capacidad que tiene un material de provocar una respuesta biológica específica sobre un tejido receptor, formando un enlace fuerte entre el tejido vivo y el material. Entonces se genera una reacción química entre el tejido que recepta este material y el material a base de silicato tricálcico. Y ahora les voy a mostrar cómo es la reacción química de los materiales a base de silicato tricálcico durante el fraguado y luego cuando entra en contacto con el tejido. Esta diapositiva es una gentileza de la firma Angelus y que fue explicada y me fue explicada directamente por un ingeniero químico. Cuando el material, cuando el cemento empieza su proceso de fraguado, comienza una hidratación donde se disocia
hidróxido de calcio en iones calcio y iones oxidrilos. Con esto aumenta el pH y entramos en la etapa de precipitación de las partículas de silicato de calcio y terminan desencadenando la cristalización de estas moléculas de silicato de calcio. Es decir, se disocia el hidróxido de calcio por un lado, pero por otro lado se forma esta estructura a base de silicato tricalcio. ¿Cómo trabaja esto sobre los tejidos químicamente? ¿Cómo es la reacción química? Cuando el hidróxido de calcio se disocia, los grupos oxidrilos por un lado aumentan el pH, neutralizando el pH ácido de la inflamación. Y por el otro lado, el calcio induce la mineralización. El pH elevado produce una necrosis por coagulación, disolución de la matriz extracelular de la dentina y otras series de activación de factores de crecimiento, lo cual lleva a la deposición de fibronectina. Esta fibronectina viene a ser las veces como de una matriz, lo cual estimula la migración, proliferación y citodiferenciación de células secretoras. Es decir, esta reacción que desencadena el hidróxido de calcio lleva a que se forme una matriz, con lo cual estimula la proliferación y la citodiferenciación de células madres, de células indiferenciadas, que estas células están en todos los tejidos. Y les voy a mostrar este caso de endodoncia regenerativa. En los casos de endodoncia, donde queremos hacer endodoncia regenerativa, siempre se usan materiales biocerámicos para la obturación del tercio cervical del conducto. Este es un caso de un niño de 9 años que presentaba dolor a la masticación, test de vitalidad negativo. Entonces, cuando llega al consultorio, en la primera sesión, elimino caries, hago la apertura, coloco una pasta antibiótica. En este caso, coloqué una pasta triantibiótica con minoxidilina. Hace muchos años que lo hice. Hoy usaría como medicación intermedia hidróxido de calcio, porque fíjense el color que tiene esta pasta. Si bien es muy efectiva porque el paciente llegó a los 5 meses, donde se había reducido la lesión, pero pigmenta el diente. En la segunda sesión irrigué, generé un sangrado, y en el momento que se genera el sangrado, inyecté plasma enriquecido en plaquetas y luego fue obturado con ProRoot MTA. Este MTA coloqué una torunda de algodón humedecida, un material de restauración provisoria y luego fue reconstruido con un compost. Si ustedes ven, este composite es una reconstrucción muy grande para la destrucción que tenía este diente, pero bueno, comencé a hacer los controles al año, a los 2 años, todo venía bien, sin sintomatología, continuaba el desarrollo radicular, hasta que a los 2 años el paciente me dijo que sentía movilidad, dolor a la masticación y había sufrido una fractura vertical la corona. Entonces, bueno, al extraer la pieza dentaria, el doctor Domenico Ricucci hizo la histología, esta pieza dentaria, donde vemos en la raíz mesial 3 cortes seriados de este conducto, donde en un corte se ve que se formó un tejido mineralizado, y en el corte del medio vemos cómo la luz del conducto se estrechó, pero no se calcificó totalmente. Y en la raíz distal podemos ver también que se formó un tejido mineralizado, pero un tejido mineralizado desorganizado, tipo cementoide, osteoide, y en la porción coronaria sí se observó estos vasos sanguíneos, con lo cual se puede decir que hay revascularización. En estos casos de endodoncia regenerativa es importante usar materiales biocerámicos para el sellado coronario, porque esto va a promover la diferenciación de un nuevo tejido dentro del conducto.
Pero no solo es el material biocerámico lo que va a promover, sino que en estos casos es fundamental la desinfección del conducto. Si no se baja la carga bacteriana, no va a haber ni regeneración ni reparación. Y les voy a mostrar ahora algunos casos clínicos de los que nos llegan en nuestra práctica diaria, porque los casos de endodoncia regenerativa son menos frecuentes. Estos casos han sido obturados con este sellador BioRoot, Root Canal Sealer. Si ven en el molar de la derecha abajo, en la conometría donde yo había ya colocado el sellador, en el conducto palatino me quedó corto, porque el cono se dobló. Entonces, este material, este sellador que tiene un tiempo de fraguado de 12, 15 minutos, me da tiempo si tengo que hacer una modificación durante la obturación. BioRoot, Root Canal Sealer, se presenta en forma de polvo y con estas pipetas que contienen el líquido. El polvo contiene silicato tricálcico, óxido de circonio, povidona para la adhesión a la gutapercha. Y en estos goteros contienen 6 gotas, lo cual contiene agua, cloruro de calcio, y esto es lo que hace y acelera el fraguado, y un polímero hidrosoluble como agente reductor. Les voy a mostrar algunos casos que he trabajado y estoy trabajando con el BioRoot, molar inferior, obturado con este sellador, con cono de gutapercha. Este caso fue instrumentado con el sistema HyFlex. Si ustedes me preguntan en estos casos, la técnica que se promueve, que dice el fabricante, es de usar una técnica con cono único, porque en estos casos es el sellador el que obtura el conducto, y el cono de gutapercha hace como de émbolo, como de ayuda a que se distribuya el material dentro del conducto. Pero eso actualmente se está trabajando, se están haciendo estudios para ver si estos materiales se pueden usar con la técnica de cono único, con técnica de compactación lateral en frío o con calor. Otro caso de una periodontitis apical crónica, donde se instrumentó con ProTaper-Gold. Y como ustedes verán, en estos casos, los que les mostré anteriormente, uno puede elegir cuando nos llega a nuestro consultorio qué tipo de sellador vamos a usar. En esta presentación les estoy mostrando casos con selladores biocerámicos, pero podemos elegir qué tipo de sellador vamos a usar, podemos elegir qué tipo de sistema de instrumentación vamos a usar, pero hay algo que siempre uso y no cambio, y es el hipoclorito de sodio durante la irrigación para la limpieza y la desinfección de los conductos, y el ETAC para la irrigación final, para la desinfección final del conducto. Sea cual sea los instrumentos que usemos, la obturación que hagamos, es importante la limpieza y la desinfección de conductos para bajar la carga bacteriana. Este es otro caso obturado con el BioSealer, un sellador también biocerámico de la firma Angelus, el cual tiene mayor corrimiento. Este material se presenta en forma de una jeringa prellenada, lo cual en algunos casos puede facilitar llevarlo al conducto, y se lleva al conducto, luego se coloca el cono de gutapercha. En este caso fue una técnica de cono único, y se corta el cono de gutapercha con calor, se compacta en la porción coronaria, y como les digo, esto en algunos está siendo motivo de estudio si se puede usar o no con calor estos selladores biocerámicos. Y ahora les voy a mostrar un caso para mí muy interesante, un poco controvertido, porque en este caso presentaba, cuando me lo deriva la odontóloga, presentaba una gran lesión perirradicular, no solo apical, sino lateral.
Lamentablemente en esta prueba no me anduvo este video, pero se puede ver en esta tomografía el tamaño de la lesión periapical y la lesión lateral. Esta lesión lateral correspondía y partía de la parte palatina de la raíz vestibular. Cuando empiezo a hacer el tratamiento, entraba sin dificultad al conducto palatino. Empiezo a trabajar, pero no encontraba el conducto vestibular. Entonces empiezo a trabajar con puntas de ultrasonido, y en ese momento cuando estaba trabajando con puntas de ultrasonido, es cuando se me desprende la reconstrucción coronaria que tenía este día. Pude acceder al conducto vestibular, que era muy importante porque prácticamente me pasé una sesión, lo hice en 2 sesiones, y en una sesión me pasé buscando el conducto, poder acceder al conducto vestibular. Para la obturación, cuando lo obturé, en este caso usé este sellador, el BioSealer, que tiene mayor corrimiento, y bueno, me pasó esta sobreobturación. La verdad que cuando yo lo presentí, porque al paciente lo hice sin anestesia a este tratamiento, y cuando obturé al paciente le dolió. Le dolió un momento. Después este paciente se fue a su casa. Cuando terminé el tratamiento, el paciente se fue medicado con antibiótico, pero no tuvo mayor dolor postoperatorio. Fue solo en el momento. ¿Por qué me pasó esto? Primero coloqué el material, tomo una radiografía y yo veía que no había pasado material a la zona lateral. Y como yo en la radiografía inicial había visto esta gran lesión lateral, yo quería ver si se obturaba ese conducto lateral infectado que estaba alimentando esta lesión lateral. En el intento de vuelvo a poner sellador, hago una ligera presión y es ahí donde me paso esta flor de sobreobturación. La verdad, una situación no deseada, pero ya estaba y ahora solo tenía que controlar. Ahora, en este caso también fue muy importante la irrigación, la desinfección, bajar la carga bacteriana y usar agujas de un calibre 30 que me permiten acceder al tercio apical del cóndilo. Si yo a esta pieza dentaria pudiera hacerle una biopsia, probablemente encontraría esto, ¿no? Un desarrollo de células indiferenciadas del ligamento periodontal sobre una matriz de BioSealer. Y esta imagen con microscopía electrónica de barrido corresponde a este artículo publicado en septiembre de 2019, donde compararon la citocompatibilidad de 3 selladores, 2 biocerámicos con AH+. Hicieron también un estudio con inmunofluorescencia, donde los puntitos lilas son los núcleos de las células, de estas células del ligamento periodontal. Y en este trabajo concluyeron que BioSealer y TotalFill demostraron mejor citocompatibilidad en cuanto a viabilidad, morfología celular, migración, adhesión celular y la capacidad de mineralización respecto a H+. De este caso clínico tengo este control a los 8 meses, es un caso que es muy reciente, donde se puede ver cómo está curando la lesión. Prácticamente la lesión lateral ha curado, hay reabsorción de este sellador que pasó en la porción apical, y el proceso apical también está en vías de reparación. Y les muestro este caso que, si bien no fue obturado con un biocerámico, esto lo hice hace 10 años, donde también un segundo premolar superior se ve que hay una importante lesión perirradicular, el foramen salía lateralmente. En este caso usé BioPure, que contiene doxiciclina para la desinfección final del conducto,
y fue obturado con pulp canal sealer. Fíjense cómo en la imagen postoperatoria inmediata, en el 2009, se obturó estos conductos laterales, el conducto lateral, el delta apical, y justamente el conducto lateral, que es de donde parte y que está dando origen a esa lesión perirradicular. En un control a los 2 años ya vemos cómo se reabsorbió el material, que hay curación de la lesión, y acá tenemos un control a los 10 años. Y les muestro este caso con pulp canal sealer a propósito de este trabajo publicado donde estudian los mecanismos de regeneración y de inflamación periodontal modulados por el BioRoot y el pulp canal sealer, donde vemos cómo se da una mayor proliferación y citodiferenciación en las imágenes que están remarcadas con naranja, que tenían una base de BioRoot. Con lo cual, BioRoot tiene el root canal sealer, es decir, el sellador, tiene un efecto antiinflamatorio y potencial para promover la regeneración del ligamento periodontal. Y así como les mostré estos estudios biológicos de biocompatibilidad de estos selladores biocerámicos con las células del ligamento periodontal, con fibroblastos, quiero mostrarles estos trabajos donde estudiaron las propiedades físicas de estos cementos y selladores a base de silicato trical. En este trabajo, publicado en octubre del 2019, estudiaron tiempo de fraguado, corrimiento, radiopacidad, pH, solubilidad y volumen, comparando H+, Total Fill y BioSealer. Y ellos demostraron que Total Fill y BioSealer fueron similares respecto a su radiopacidad, cambio volumétrico y valores de pH. BioSealer presentó el tiempo de fraguado más corto y mayor corrimiento y solubilidad. Y es más, en este trabajo dice que estos biocerámicos no cumplen con las normas ISO de solubilidad. Pero a su vez, este mismo grupo de investigadores, en marzo del 2020, o sea, hace un mes, publicaron otro trabajo en el International Endodontic Journal, donde se focalizaron en estudiar solubilidad, cambio volumétrico y presencia de vacíos. Y lo hicieron sumergiendo las muestras de estos selladores en agua destilada y solución buffer. Y este estudio del 2019-2020 se hizo para estudiar el volumen, para estudiar la solubilidad, se pesó el material luego de haber sido inmerso en esta solución. Los selladores biocerámicos presentaron mayor solubilidad y pérdida de volumen cuando fueron inmersos en agua destilada que en solución buffer. Es decir, si se quiere hacer un estudio es preferible usar solución buffer. Pero lo que me llamó la atención es que este grupo de investigadores estudiaron el peso, el volumen a través del peso, pero también en este trabajo ellos estudiaron la presencia de vacíos en los 4 selladores, H+, Total Fill, BioSealer y Sealer Plus PC, y vieron que no hubo diferencias significativas en los vacíos que encontraron dentro del material cuando se estudió con microtomografía computada. Y esto es una metodología muy interesante para estudiar la solubilidad de estos materiales. Ellos vieron que no había diferencias significativas de H+ con respecto a los biocerámicos, aun cuando H+ presentó la menor solubilidad y el menor cambio volumétrico, con una diferencia significativa respecto a los biocerámicos. Y esto es un tema que está muy en estudio actualmente. Ahora les voy a mostrar algunos trabajos que hicimos y que seguimos realizando en la Universidad Católica de Córdoba. Este es un trabajo que hicimos con la doctora Cecilia Rourera, donde estudiamos la acción de los selladores endodónticos sobre el pH del medio en el cual fueron inmersos. En este estudio usamos
agua destilada, y trabajamos con BioSealer, BioRoot y AH+, donde se midió el pH en los diferentes tiempos, y se observó que el pH inicial fue similar para los tres selladores. BioSealer y BioRoot incrementaron el pH en los 40 minutos, siendo mayor en BioSealer. A las 24 horas y hasta el final de la experiencia, el pH de BioRoot fue mayor. Y en los biocerámicos, el máximo valor de pH se observó a los 7 días. Por su parte, el pH del cemento del sellador AH+, se mantuvo constante durante toda la experiencia. Este es otro estudio que también comenzamos a hacer con la doctora Teresa Moyano, Catalina Soya, Paula Allison, Sandra Argüelles, y hemos terminado una parte y seguimos en otra fase de estudio, donde se está estudiando el volumen de la obturación de molares inferiores con estos tres selladores: BioSealer, BioRoot y AH+. Hasta el momento pudimos hacer la muestra con BioSealer AH+, y después nos agarró la pandemia, que nos vino el coronavirus, por lo cual no pudimos seguir obturando molares, pero con estas muestras se están procesando y se les hizo microtomografía computada de alta resolución, en FAMAS, donde se puede observar lo que está resaltado en naranja es la gutapercha, en gris el sellador y en azul los espacios vacíos. Entonces, esta metodología nos permite separar lo que es sellador de gutapercha de los espacios vacíos y poder calcular los porcentajes dentro de la obturación. Esto todavía se están procesando, las muestras que ya obturamos, y nos falta obturar un grupo de molares con el BioRoot. Y este es otro trabajo también donde usamos biocerámicos realizado por la doctora Noelia Tenaglia, la doctora Marina Jacobo, con la ayuda del doctor Ricardo Macchi, el doctor Mansur, donde en la metodología se generaron reabsorciones dentinarias internas simuladas y se tomaron dos tomografías, una antes y otra posterior a la obturación. Y la muestra se dividió en dos grupos. Un grupo se obturó con gutapercha inyectable y el otro grupo con BioRoot y conos de gutapercha. Y a partir de esta reconstrucción tridimensional, se calculó el volumen y superficie obturada, la cual fue expresada en porcentajes, con lo cual se observó que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en la obturación. Como conclusión, podemos decir que la obturación con gutapercha inyectable UV y el biocerámico BioRoot más cono de gutapercha rellenaron adecuadamente la reabsorción dentinaria interna simulada. En este trabajo del doctor Patel, publicado en el 2018, sobre reabsorciones, ellos en una parte, digamos, en la introducción, ellos dicen que en los casos donde la reabsorción inflamatoria interna ha perforado la raíz, sería necesario sellar la porción afectada del conducto radicular con un material de obturación radicular bioactivo, como MTA o BioD. Y les muestro este caso de la doctora Noelia Tenaglia, que justamente ella hizo el trabajo anterior, porque ella me decía: Gaby, a mí me persiguen las reabsorciones. Y efectivamente, miren este caso. En la raíz mesial, una reabsorción dentinaria interna en los conductos mesiales con una lesión aplicada. Y en la raíz distal, una reabsorción interna que luego se hace externa, perforante, con una gran lesión perirradicular. Para hacer este tratamiento, lo charlamos con Noelia y se planteó una estrategia de trabajo.
desinfectar el conducto, bajar la carga bacteriana, por eso se decidió hacerlo en 2 veces, hacer una obturación temporaria con hidróxido de calcio, la irrigación fue con hipoclorito de sodio, y en una segunda sesión se obturaron los conductos mesiales con el sellador BioRoot y cono de gutapercha, donde vemos cómo se obturó la reabsorción dentinaria interna, y el conducto distal se obturó todo con el cemento Biodent. ¿Por qué se decidió hacer esto sin cono de gutapercha? Porque la reabsorción estaba en la porción media de la raíz. Entonces, en esta raíz no se iba a colocar, pensando, planificando la reconstrucción posterior, no se iba a colocar ni un poste ni un perno en esta raíz distal. De hecho, este diente molar fue reconstruido directamente por una corona de porcelana sin poste. Y acá ven los controles a los 10 meses, a los 4 meses, 10 meses, 14 meses, cómo se ve la curación de los tejidos perirradiculares. Estas son las tomografías previas, la tomografía a los 12 meses, donde también nos muestra la reparación de los tejidos. Y para terminar, les voy a mostrar este caso, que es un paciente de 51 años, que se presentó con dolor a la masticación. Él previamente había tomado antibiótico. Esto es una lesión endoperiodontal, tenía los test de sensibilidad negativos, una necrosis pulpar, y al hacer la tomografía, la reconstrucción tridimensional, se puede ver, tenía todas las piezas dentarias, había una gran pérdida ósea en este molar, pero la movilidad era grado 1. Era un paciente comprometido periodontalmente, pero que estaba controlado. Este paciente todos los meses, cada 6 meses, se hace tratamiento periodontal. Entonces, empecé a hacer el tratamiento, se decidió hacer el tratamiento endodóntico. Y miren en la tomografía cómo se ve la reabsorción en la raíz distal, y que tenía 2 conductos esa raíz distal. Comienzo a trabajarlo. Cuando empiezo a trabajar, 3 conductos en la raíz mesial, y en la raíz distal, cuando entraban los conductos, a esa longitud ya me marcaba afuera. Es decir, la reabsorción, había una gran reabsorción en la raíz distal. Y en esta reconstrucción me permite ver cómo en la raíz distal una parte del conducto, esto lo hice en 2 veces, en 2 sesiones, como una parte del conducto, lo que está marcado en verde, faltaba de instrumento. Este caso lo obturé con el sellador BC Sealer de Brasseler. Con sellador y cono de gutapercha. Esto es un control 3 meses, 6 meses, un control a los 10 meses. Miren cómo se va formando hueso en la zona de la furca. Le hablé al paciente para hacerle una radiografía de control. Bueno, se negó por la situación que estamos viviendo. Tiene la esposa que tiene problemas de salud, por eso él me dijo, no, yo no salgo de mi casa. Pero él me decía, lo tengo perfecto, si querés te mando un audio donde les digo que está bien. Este diente ya tiene 3 años en boca. Les debo la radiografía de control. Y bueno, a este paciente se le hizo una tomografía a los 6 meses, donde en esta reconstrucción se puede ver en verde el hueso que se está formando. Y ya para ir terminando, por mi experiencia, por lo que estoy usando estos materiales biocerámicos, tanto los cementos como los selladores, les podría decir que por sus propiedades bioactivas inducen la mineralización y promueven la curación de lesiones perirradiculares, por lo que pueden considerarse como una alternativa para la obturación de los conductos radiculares.
Y como los dije al inicio, y cuando empecé a preparar esta charla, como le hablé a Gianluca y él nos mandó un video donde nos cuenta cuál es su experiencia con el uso. Ciao Gabriela, ciao everybody. I am Gianluca Plotino and I'm speaking from my house in Rome, where I am locked down since more than 1 month and a half. Thank you very much for your invitation to say something about bioceramic materials. I have to say I have a long experience with calcium silicate based endodontic materials, hydraulic cements. I don't like to define them bioceramic materials because this is not a precise definition, but yeah, from a commercial point of view, they are well known like this. I have started to use several years ago, both in the filling of root canals and as root repair materials. I like these materials very much. I have a long-lasting experience with classic MTA materials since more than 15 years, and I have very good clinical results and clinical outcome with this material. But of course, with these new materials, we have some advantages. I have firstly introduced them as a substitute of MTA materials for root repair, for example, for repair of root perforations, for apical closure, for root and filling, and also for vital pulp therapy. The great advantage of this material is their bioactivity, biocompatibility. They have a reduced staining on the tooth structure, so for me they are the material of choice in this moment for these applications. And moreover, I like to use a material that set very fast during these procedures, especially the pulp capping, so I can also perform the final restoration in the same visit. Moreover, I have used these sealers for filling of root canals. I have tried all these type of sealers. Of course, we have still to define some clinical protocols for these materials, especially for, I repeat, the use as endodontic sealers, because we don't know very well how to deliver these materials inside the root canal, which thickness these materials need, or which thickness may be better, if we can use with the heat or not. So we have still to develop a lot of clinical protocols to perform predictable using of these sealers for endodontic root canal filling. In the meanwhile, I have midterm very good results from a clinical point of view. I started to use these materials in the most desperate cases, and I have obtained very nice results, very nice and fast healing. And then I'm really happy also that my great friend Domenico Ricucci is there with you for this lecture, because we have recently published a very interesting article. He's the best histologist in the world, so I was very honored to be in this article with him, contributing with our clinical cases with Nick Grande. So he will explain much better than me which may be the great advantage of these materials, and and explain and show you the results of this study that we published together. So I thank you very much again from Italy and from Rome. I say you all ciao, and I hope to say everybody of you personally very soon. In the meantime, a big virtual hug by Gianluca Plotino. Good afternoon to everybody. It is for me a great pleasure to be part of this webinar with Dr. Gabriela Martin. And I would like to thank you, the organization, the co-organization, for hosting me. So I'm going to continue with the impact of bioceramic materials in vital pulp therapy and in endo treatment. So let's start with vital pulp therapy. And I would like to remind you that when we have a deep caries approximating to the pulp tissue, the clinician usually is in trouble about the diagnosis. Shall we leave vitality of the pulp, or we should remove the pulp tissue? Obviously, we need to make a diagnosis, and the diagnosis that we make today is reversibility of pulpal inflammation or irreversibility of pulpal inflammation. Now, histologically, you have two pictures here. In the picture on top, you can see that you have
tertiary dentin, and the bacteria, the blue stained bacteria here, are penetrating the tertiary dentin, but bacteria are not in the pulp. So this is histologically a condition of reversible pulpal inflammation. What does it mean? It means that if we remove completely the infected tissue, we can leave the vitality of the pulp tissue, even if you have a pulp exposure. In the bottom picture, what you see is a hole here. The hole is a micro abscess, and bacteria have already penetrated. So these are the two different conditions that you may find histologically. And you know that you may have a correlation between clinical symptoms and histology. So what is important to understand is that if you have irreversible pulpitis, if your diagnosis is irreversible pulpitis, you cannot do, for example, a direct pulp capping. And also you have to understand that you have an area of necrosis, and diagnosis the extent of the area of necrosis is practically impossible based on exclusively clinical means. For example, here you have a small area of necrosis in one case and a large degeneration of the pulp in the other case. But these two cases, they do have similar symptoms. So clinically, it is impossible to make the differentiation. So what you need to do, and this is my point, is that the clinician has to access the cavity and explore under magnification. So when you have a minor area of necrosis colonized by bacteria, like in this case, the clinician may consider to removing, instead of removing the whole pulp, instead of thinking about a pulpectomy, we may consider doing a partial pulpotomy. That means eliminating the infected dentin and eliminating only the infected part of the pulp, leaving on the rest of the vital pulp a biocompatible material. So can it work if we do this procedure? And in these two examples here, you have that the degeneration is involving a large part of the pulp chamber. So can we clinically locate only the necrotic and infected part and leave the rest of the pulp? And again, another condition in which now the necrosis has involved almost all the pulp chamber. Can we produce a surgical cut at this level? Because the important thing to consider is that necrosis is a slow process. And as you can see here, beyond the line, the rest of the tissue is completely non-infected and vital. So can we do that? So let's go to the clinical part now. If your diagnosis is reversible inflammation, whenever you have a interproximal caries and then during excavation you have a tiny exposure and the dentin surrounding is sound, is clean, if your diagnosis is reversible inflammation, this is the typical indication for direct pulp capping. But pay attention. Whatever is your clinical diagnosis, when during excavation you end up with two conditions like this, you can see visually that here you have partial necrosis, there is no blood, and then you have a red area, which means hyperemia. So what you have in front of you here is a histopathology picture. I mean that with your eyes, you can understand that this area is necrotic and infected. So please don't consider direct pulp capping. On the right side here, you have the same story. You have dentin debris, dentin chips pushed in the pulp, and the pulp is avascular at this point. So there is no absolute indication for direct pulp capping. If you do so, you are sealing bacteria in the pulp. Other cases where you cannot consider pulp capping. Usually in these cases, the clinical diagnosis is irreversible pulpitis. But whatever is the diagnosis, when you observe that the tissue is avascular and you still have caries surrounding the exposure, don't do pulp capping. The indication here would be partial pulpotomy. So if you want to read more about this, I understand that the time is short to go through this. This is my paper with my co-authors published a few months ago at the end of 2019. And we proposed here guidelines
considering the way to treat deep caries, when to do pulp capping or when to do partial pulpotomy. So let's go to the clinic now and show you with a video. Okay, show you with a video the partial pulpotomy into maxillary premolars. The clinical diagnosis was irreversible pulp inflammation. This is a lady of 48 years coming to the office declaring severe spontaneous pain. You can see the caries are very close to the pulp tissue. This one is penetrating. So conventionally, what the clinician would do here is pulpectomy, so root canal treatment. But you can consider the procedure that I mentioned to perform a partial pulpotomy. So after anesthesia and isolation, after complete excavation of the caries, you can see that you have exposure and you have no bleeding. So it is confirmed that you have partial necrosis. So complete clinic of the cavity. Obviously, I recommend to use magnification or, like in this case, the microscope. You see the perforation. So the problem is that now you have to remove what? The roof of the pulp chamber, high speed underwater spray, and you start removing the roof and part of the pulp tissue. So you start to complete a partial pulpotomy. But the problem is that after the first layer of pulp that you remove, you have to control the bleeding, and you have to control under magnification, you have to control the quality of the wound that you are reaching. So let's complete the first cut, and we will analyze the status of the pulp. Now you have the bleeding, irrigation with 1% sodium hypochlorite. Okay. I try to go quicker a little bit. Yes, and we don't like the aspect of the wound, so we go with the second layer, the second surgical cut. So we go in an apical direction. We need to remove another layer of pulp. Again, you have bleeding, irrigation. Observe what you are obtaining. Okay, try to get hemostasis using sterile cotton pellet, just pressure. Okay, and finally, there could be a moment that you start to see that after the third cut, here now you have ideal clinical condition of the wound. That means a clean surgical wound without necrosis, surrounded by clean, sound dentin. This is the moment that you can stop your pulpotomy and use now what? A biocompatible material, in this case, a pre-mixed calcium silicate material, just adapt to the wound. And the only problem with this material is that they don't set immediately, so you need to wait 24 hours, sealing temporarily the cavity in order to have setting of the material. So this is the second tooth, the same story. We reached an ideal wound, and also this wound is covered with a premixed bioceramic material. Okay, now the wound, now the cavity is restored temporarily, okay, because you have to wait for the material to set, and then the patient is invited, in this particular case, to return after 3 months, because we consider this kind of experimental procedure, because I needed to reopen the cavity in order to document clinically with a video what is the quality of the material, the quality of the tissue that we find under the material. So there were no symptoms for 3 months. So the patient came back after 3 months and declaring that there were no symptoms. The sensitivity tests give a weak response, because don't forget that the wound is now below the gingival margin. At this point, anesthesia, rubber dam isolation. Okay. You will see that now, there is this was the post-op. Now you will see that the photograph taken after 3 months, there is a small deterioration of the margins, and this is the radiograph taken after 3 months. Everything is normal.
no periapical changes, no calcification in the canal. And now we are reopening, I do repeat, after 3 months. And this is the calcium silicate, and you can see there is no discoloration of the dentin, which is a great advantage. We remove the material. I do repeat, this is not mandatory to do. I'm doing this because I want to show you with precise images the quality of the tissue. You will be impressed because you remember the wound. Now everything is calcified at the wound. There was a mineralization filling the previous area of pulpotomy. This is a fantastic result. So this demonstrates that if you remove completely the necrotic and infected tissue and you use a biocompatible and bioactive material, what you can get is the formation of a mineralized barrier, and this is the second tooth. So the procedure was successful in both teeth. Okay, so now I would like to show you the histology of this response, and I am using periodontally terminal teeth. This is a tooth to be extracted together with all teeth in a patient of 65 to go for a full denture. And the patient allowed me to use this K9, so the pulp was vital. Okay, a pulpotomy, partial pulpotomy was performed. The wound was covered with pre-mixed calcium silicate material. The tooth was under observation for 34 days, and after 34 days, the tooth was extracted. Okay, this is the calcium silicate. Now I'm going to show you the histology of this. And remember, this is a short observation period, only 34 days. These calcifications that you see are the pre-existing calcification because there was it was a periodontally involved tooth. But what is important now is to see that the overview doesn't show accumulations of inflammatory cells. We go to higher magnification, and it is amazing. After 34 days, there is not a single inflammatory cell. In the proximity, you see, of the pre-existing pulp stones, which were already present in this pulp. So this picture shows the absolute biocompatibility. So this is the one I am indicating by the arrow. This is the pre-existing palatal wall. Okay, and here you have the odontoblast. Here, obviously, you don't have the odontoblast. And what you can see is that mineralization of the so-called bridge is taking place. Okay, so this case shows absolutely that these materials are totally biocompatible and bioactive when they are placed in contact with the pulp. We use the bioceramic material also for root canal obturation, and I can give you my impression, just a clinical impression, because what I observed is that, and I think that all of you can observe, is that periapical lesion heal at a very fast rate. So this is only 10 months. And I have to confess, this was the BioRoot root canal sealer in this particular case. Despite the small excess of material, I have never seen with the conventional sealer a lesion healing so quickly in only 10 months. And another extreme case, this is a long-standing infection in this canal. The patient didn't do anything for 5 years. Finally, he decided to be treated, and I did the retreatment, and it was filled once again with BioRoot root canal sealer and single cones, and you will see that after 1 year, the bone formation is astonishing, and after only 2 years, the lesion is completely gone. So what I can witness is that with the tricalcium silicate material, the lesions heal much faster than before. Let's go to the clinical use now. For example, if we have a big lesion now with a simple canal, you establish working length, you try to contain the material in the canal, and this is the technique to use a pre-mixed bioceramic material. The technique is so simple compared to the gutta-percha technique, just filling the canal, use a Lentulus spiral to avoid air bubble in the apical third, and then you just place a single cone, okay, gently adapted, don't push, try to avoid
that the material, the fluid material goes beyond, okay? Then remove the excess, and this is the post-operative. So you can see the radio density of the material is very good. They are radio opaque, and you can see very well. And in this particular case, I could get optimal control. And this is the final restoration. Now, also in this case, I can show you some histology. I could collect in human the response, which is not easy to do, particularly in healed cases. This is the case. It's a canine. It is a retreatment case, and this is very close to a big nasopalatine cyst. So it has to be, the patient has to have an operation, surgical operation. But this tooth with a periapical lesion is very close to the big cyst. So this is the lesion, this is the big cyst. So I retreated, did the retreatment using a pre-mixed calcium silicate material. There was a slight overfilling. So at the moment of the operation, I was in the operatory room. The maxillofacial surgeon removed the cyst, and I asked him to remove the root tip. I did it personally, actually, to remove the root tip of the canine and the periapical lesion. And obviously, I processed for histology. So this was taken 2 months following the root canal treatment with the small excess of the material. And the histology is here. And despite the overfilling, now I will show you the details at higher magnification. The material is black in the section. And yeah, at higher magnification, you can see the new bone trabecules, which are forming. And in contact with the particles of the bioceramic, I do repeat, the dark one, you don't see a single inflammatory cells. You can only see fibroblast and collagen fiber at very high magnification. So once again, even in contact with the periodontal, with the periapical tissue, the material is totally inert and well tolerated. So this is totally different than what happened with the conventional sealer. And finally, another use that I could document, my two friends, Gianluca Plotino and Dr. Nicola Grande, they did the clinical part of this work. There was this is a complex treatment. There was an extrusion of a third molar, and they wanted to use the premolar as an orthodontic anchorage. So there was a broken instrument, and there is a periapical lesion. They decided to do surgery. They prepared a retrocavity, and after removal of the instrument, they sealed the cavity, the retrocavity, with a pre-mixed calcium silicate material. This is the post-op, and after a few months, there was healing. After 2 years, the healing is perfect. At the moment they placed 2 implants, they had obtained the extrusion of the molar. So at the moment they placed the implant, they extracted the premolar. So, but the premolar was a perfect success of surgery, endodontic surgery. So they placed in formalin, and they asked me to do the histologic analysis. So luckily, there was a membrane of periodontal tissue remaining attached to the root, and I could cut sections passing through the bioceramic material and the periodontal ligament. So you see the membrane. This is the low magnification. The material is dark, and I will show you now the high magnification of the contact between the material and the periapical tissue. Okay, and it is astonishing. Once again, this is cementum. This is formation in this corner of cementum, and now you will see the detail of the periodontal ligament in contact with the newly formed cementum, and once again, no reaction in contact with the particle of the material. And we are now at the center of the canal. This is the biomaterial, and this is the periodontal ligament. Again, the same story, only fibroblast and collagen fibers and total absence of inflammation. So I think that I can come to the conclusion that number one, the clinical use of these materials is pretty easy, both in vital pulp therapy and in conventional endodontic treatment and in endodontic surgery, number one. Number two, these materials look really, really promising for the future, because
I can testify that they are absolutely biocompatible according to the few cases that I could analyze in vivo conditions. And also they seem to be also bioactive, meaning that they, at least for the vital pulp therapy, they induce biomineralization. So I understand that 20 minutes for this presentation is a short time, but I hope that I could give you the right information concerning the first observation that I could get in vivo conditions, which is not easy to observe. I think that now me and Gabriela Martin can answer to your questions, if any.